Muy bien. Hermanos queridos, ustedes saben que estamos en una jornada bien llena. Ayer predicamos en Pisacoma, hoy predicamos en la mañana en el estadio de Puno. Esta tarde estamos aquí con ustedes en esta explanada bonita. Me dicen que hay aproximadamente 15,000 personas reunidas. Qué cosa extraordinaria. Pero enseguida tenemos que tomar el avión porque nos vamos mañana bien temprano a Tacna para predicar en el estadio de Tacna. Y así vamos la semana toda, noche a noche, proclamando el Evangelio, hablando de la persona maravillosa de Jesucristo. Todos estos días estamos predicando acerca de la epístola de Judas. La epístola de Judas tiene apenas 25 versículos, un solo capítulo. Es uno de los libros más cortos de la Biblia, sin duda ninguna. Y Dios tiene un mensaje tan rico y tan poderoso en esta epístola de Judas. Por eso, al pensar cuál debería ser la temática de toda la semana en esta caravana que encerraremos en el Estadio Nacional de Lima el próximo sábado, me arrodillé, conversé con Dios y finalmente decidí predicar la epístola de Judas desde el versículo 1 hasta el versículo 25. Ayer en Pisacoma prediqué el versículo 1 y 2, esta mañana en Puno el versículo 3 y ahora nos toca predicar el versículo 4. Para que ustedes tengan una idea de lo que hemos dicho hasta aquí, quiero decirle que el autor de esta epístola es nada menos que Judas, pero no Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús, sino Judas Tadeo, hermano de Jesús y hermano de Jacobo. Jacobo en esos días era el principal líder de la iglesia cristiana. Es decir, que al comenzar su epístola, Judas podría haberse presentado así: Judas, hermano de Jesús y también hermano del principal líder de la iglesia. Pero no lo hizo así, se presentó de una manera extraña: Judas, siervo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no hay título mayor que el título de siervo de Jesucristo. Tu valor no está medido por tu nombre, por tu cuenta bancaria, por tu título profesional, por la ropa que vistes. Tu valor es determinado por la capacidad de servir a Dios y de servir a Dios de cualquier manera, pero servir a Dios. Yo estaba predicando en el norte del Brasil un día diciendo que debemos alegrarnos en servir a Dios, porque en la iglesia todos, desde el más pequeño hasta el más grande, tienen la capacidad de servir. Y una viejita levantó la mano y me dice: pastor, en el cuerpo de Cristo usted dice que cada uno es un órgano. Si eso fuera verdad, ¿qué seré yo? Yo seré un pelito. Y ella dijo eso refiriéndose al hecho de que ella no era gran cosa. Yo seré un pelito. Quiere decir, en la opinión de ella, al decir yo seré un pelito, estaba diciendo yo no sirvo para nada. Pero querido, un pelito. Todas las mañanas cuando yo me miro al espejo, veo la importancia de un pelito. Y en este momento que estoy predicando aquí bajo el sol, yo quisiera tener muchos pelitos para proteger mi piel. Así que no importa quién seas, hombre, mujer, niño, adulto, anciano, si tienes mucha instrucción o poca instrucción, si eres alumno o eres catedrático, tú debes proponerte en tu corazón, si has llegado a ser hijo de Dios, servir, servir y servir. Bueno, esta mañana vimos en el mensaje que Judas empieza diciendo
amados, amados. ¿Pero por qué? Porque Él mismo era fruto del amor de Dios. Solo puedes amar cuando te sientes amado por Dios. Y la Biblia es categórico desde el Génesis hasta el Apocalipsis en decirte que tú eres precioso y amado por Dios. Algunas veces personas que están acariciando un pecado en su vida, personas que se han alejado de Dios o personas que no consiguen ser fieles permanentemente a Dios, tienen el peligro de pensar, a mí Dios no me puede amar. ¿Y por qué? Porque soy un hipócrita espiritual, porque todos me ven en la iglesia, pero yo en el fondo yo sé que no estoy viviendo como Dios quiere. Entonces a mí Dios no me puede amar. Pero querido, Dios te ama. No importa quién eres, quién seas, cómo vivas, Dios te ama. Tú eres objeto de todo el amor maravilloso de Dios. Pero el amor de Dios tiene un propósito: transformar tu corazón. Entonces, si tú te dejas amar a Dios, con toda seguridad vas a ser una persona transformada a la imagen del Señor Jesucristo. Esta mañana hablamos de que Judas, cuando empezó a escribir su carta, tenía un propósito en la mente: hablar del tema de la salvación. Todos los escritores bíblicos tienen ese propósito. Y todos los predicadores hoy, pastores o laicos, deberíamos tener el propósito de que cuando nos levantamos en el púlpito para predicar, el tema central tiene que ser la salvación. Tú puedes predicar de mayordomía, de estilo de vida, de alimentación, de lo que tú quieras, pero la columna vertebral de tu mensaje tiene que ser el tema de la salvación. Y Judas se propuso escribir una carta de 25 versículos con el tema central de la salvación. Pero de repente cambió, y cambió por un motivo: porque se estaban introduciendo a la iglesia falsos maestros, enseñando cosas que la Biblia no enseña. Pero lo interesante es que estos hombres no se colocaban contra la palabra de Dios, sino que tomaban la palabra de Dios y les hacían unos arreglos, unas interpretaciones particulares, y le hacían decir a la Biblia cosas que la Biblia no decía. Ahora entramos al versículo 4. Y he pedido que coloquen el texto en la tela. Ahora yo no sé si con este sol se va a poder leer el texto. Ahí está, versículo 4. Judas sigue diciendo: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, no así descaradamente, han entrado descubiertamente. ¿A dónde? A la iglesia. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente a la iglesia, y estos hombres son los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo voy a interpretar el texto. Les voy a ayudar esta tarde a entender la palabra de Dios. El mensaje no nace en mi cabeza. Yo no he venido esta tarde a predicar lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que me parece. He venido a leer el texto para ustedes y a sacar el mensaje del texto. ¿Y qué es lo que dice el texto? Que algunas personas han entrado a la iglesia encubiertamente. No han entrado a la iglesia diciendo: estoy entrando a la iglesia para modificar la doctrina, estoy entrando a la iglesia para invertir los valores bíblicos, estoy entrando a la iglesia para cambiar los principios bíblicos. No, no, no. Porque si hubieran entrado así, entrarían descaradamente. Pero el texto bíblico dice que ellos entran encubiertamente. O sea, se bautizan como cualquier candidato al bautismo. Y tú lo abrazas cuando sale del tanque del bautismo. Pero son falsos maestros que no van a mostrar la cara mañana ni dentro de un año,
pero con el tiempo se van a revelar. Ahora, lo que me preocupa de este texto, o lo que me deja así, y quiero explicarles eso, es esta expresión. Miren, algunos hombres han entrado encubiertamente. Estos hombres que han entrado encubiertamente son los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Quiere decir que esos pobrecitos, entre comillas, no tienen la culpa de ser hombres impíos que quieren invertir la doctrina de la iglesia. No. ¿Por qué? Porque desde antes, yo diría desde el principio, ya habían sido condenados para la perdición. Entonces viene la pregunta, ¿quiere decir que algunos nacen para la salvación y otros nacen destinados para la perdición? No es eso lo que la palabra de Dios dice. Porque si tú lees la Biblia como un todo, no como un versículo, sino como un todo, vas a llegar a la conclusión de que Dios llama a todos los seres humanos para la salvación. Todos estamos predestinados para la salvación. Pero la predestinación no es que tú ya naciste y si estás predestinado para salvarte, te vas a salvar, y si estás destinado para perderte, te vas a perder. No, no quiere decir eso. La palabra predestinación en la Biblia se refiere a predestino. Predestino. Quiere decir, la Biblia es clara cuando dice que todos fuimos creados para la salvación. Pero si te vas a salvar o no te vas a salvar, eso no depende de Dios, eso depende de ti. Y te voy a hacer una ilustración. Mi correa fue predestinada para ir en la cintura amarrando el pantalón. Ese es su predestino. En otras palabras, ese es su propósito. Mi correa fue fabricada con el propósito de amarrar mis pantalones. Pero yo soy libre y puedo usar mi libertad, sacándome la correa y usándola como una corbata. Todo el mundo se va a reír de mí, que en lugar de corbata estoy usando una correa. Pero es que yo soy libre. La realidad es que la correa fue hecha, fue prefabricada, fue predestinada para la cintura. Pero yo la puedo usar para el cuello como corbata. ¿Y por qué? Porque soy libre. Entonces viene la verdad bíblica. Todos fuimos creados para la salvación. Dios quiere que todos seamos salvos. Dios no es un juez que está sentado en el cielo mirando a la tierra a ver quién se porta mal para castigarlo. No. Si alguien quiere que te salves, no eres tú, porque tú humanamente te dejas arrastrar por tus instintos hacia la perdición. Si alguien quiere que te salves, es Dios. Cuando todos habíamos sido condenados a la muerte, porque el pecado nos condena a la muerte y todos hemos pecado, por lo tanto todos estamos condenados a la muerte. Dios, para salvarnos, envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Miren el amor de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda. Ahí está escrito el nombre de impío. ¿Quién es el impío? ¿Dios quiere la muerte del impío? No. Si tú vas al profeta Ezequiel, a través de él Dios dice: no quiero la muerte del impío. ¿Quién es impío? El pecador contumaz, el malvado, el que no quiere aceptar la palabra de Dios, el que rechaza cualquier consejo bíblico, el que dice: Dios, déjame tranquilo, yo quiero perderme. Ese es el impío. ¿Y qué dice Dios?
no quiero la muerte del impío. Lo que quiero es que se arrepienta y vuelva. Y después dice, volved, volved. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Quiere decir que el impío está en la casa de Israel. Y como Israel históricamente pasó, y hoy día somos el Israel espiritual de Dios, quiere decir que el impío está en medio del pueblo de Dios. ¿Y por qué es impío? Porque aunque ha sido destinado para la salvación, usa mal su libertad y entonces se condena para la perdición. Y entra a la iglesia como un instrumento del enemigo para que disimuladamente él logre destruir la vida de otras personas en la iglesia. Oh querido, ay de aquel que se deje usar por el enemigo para destruir la vida de otras personas. Y pastor, ¿cómo yo podría estar destruyendo la vida de otras personas? Cuando tienes el dedo listo para criticar a los otros, porque ese usa el cabello corto, porque ese usa el pantalón apretado, porque ese se dejó crecer mucho el cabello, porque ese usa esto, porque ese usa aquello, porque este llega tarde, porque este viene solo para el culto divino. Ay de ti, querido, porque no basta enseñar doctrinas equivocadas. Tú puedes ser un instrumento del enemigo cuando tu dedo está listo para apuntar el pecado de las otras personas, olvidándote quién eres tú y cómo vives tú. Por eso Judas empieza su epístola diciendo: amados, solo el amor de Dios es el instrumento para transformar la vida de un criticón en un siervo de Dios. Solo el amor de Dios puede tomar a un hombre concupiscente en un hombre justo y consagrado para Dios. El amor de Dios. Pero estas personas, dice Judas, entran a la iglesia para transformar la gracia de Dios en libertinaje. ¿Qué quiere decir eso? Quiero que entiendas que tú eres salvo únicamente por la gracia de Cristo. No necesitas hacer nada para salvarte, apenas dejarte salvar por Jesucristo. No pienses que tienes que cumplir esto, guardar esto, seguir esto para salvarte. No estoy diciendo que no debes darle importancia al comportamiento humano, pero tu comportamiento no te garantiza la salvación. Tu salvación es únicamente por gracia. Y gracia viene de la palabra gratis. No pagas nada, no haces nada. Para ser salvo por la gracia, solo tienes que dar 3 pasos. Primer paso, reconocer que tú no puedes, que tú eres un pobre pecador, que tú eres un ser pasional que te dejas arrastrar por tus pasiones, que tus decisiones no valen, que tus promesas son de arena. Reconoce que tú no puedes. Cuando tú llegas en tu propia vida a la conclusión: oh Dios mío, no vale la pena que yo te prometa, no vale la pena que yo tome decisiones, porque mis decisiones no valen nada, porque yo soy un hombre, una mujer débil, porque yo prometo pero nunca cumplo. Cuando tú das ese paso y has dado el primer paso para recibir la salvación por la gracia. ¿Y por qué va a ser por gracia? Porque estás reconociendo que no puedes. Segundo paso, tienes que reconocer que aunque tú no puedes, Cristo sí puede. Cristo lo puede todo. Y ahora vas a dar el tercer paso. Ya que tú no puedes, pero Cristo sí puede, vas a correr a Jesús y decirle: Señor, si depende de mí, estoy perdido, pero gracias
al Señor que mi salvación no depende de mí, no depende de mi comportamiento, de mis promesas, de mis decisiones. Mi salvación depende de ti. Entonces vengo a ti, póstrate a los pies de Cristo, llora a los pies de Jesús, reconoce tu incapacidad, reconoce tu fragilidad. Dile por favor, Señor, no me abandones. Así como Jacob aquella noche cerca del río Jaboc lloró y le dijo: Señor, no te dejaré hasta que no me bendigas. Cae en oración de madrugada y dile al Señor: Señor, no me levantaré de mis rodillas hasta que me hayas dicho que me has perdonado, hasta que me des en el corazón la seguridad de que estoy salvo en ti. Entonces eres salvo por la gracia. No necesitas hacer nada para salvarte. ¿Por qué eres salvo por la gracia? Porque Dios te ama. Porque el amor de Dios no tiene medidas. Porque la misericordia divina es inconmensurable. Pero ahora mira, los que han entrado a la iglesia disimuladamente comienzan a predicar lo siguiente: si Dios te ama, si Dios es amor, si Dios te salva por la gracia, ¿para qué tratas de portarte bien? No te preocupes. Vive como los deseos de tu carne te dicen que tienes que vivir. Porque finalmente Dios te va a salvar. Porque Él es amor, Él es misericordia, Él es gracia pura. Vive tranquilo. ¿Quieres seguir fumando? Fuma. Bebiendo, fuma. Viviendo en el pecado, sigue, continúa, porque Dios te va a salvar. Mira, querido, cómo las personas aprovechan el tema maravilloso del amor de Dios, el tema de la gracia divina, de la misericordia de Jesús. Toman ese argumento y vienen y te dicen: no te preocupes, tú eres un ser humano, vas a caer, no te preocupes. Finalmente Dios te va a salvar. O sea, lo que dice Judas en el texto de hoy: toman la gracia de Dios y la convierten en libertinaje. La gracia de Dios transformada en libertinaje. La gracia de Dios no es solo perdonadora. La gracia de Dios no viene a ti solo para decirte: ah, pobrecito, pues has pecado, pero no te preocupes porque yo te salvo, no necesitas hacer nada, yo te salvo. Ahí no se queda la gracia de Dios. Esa gracia es incompleta, porque la gracia de Dios no es solo perdonadora, la gracia de Dios es transformadora. Al mismo tiempo que la gracia de Dios te perdona, te transforma. El borracho ya no bebe más, el fumador ya no fuma más, el miserable pecador ya sale, porque es transformado en una oveja. La oveja no puede continuar revolcándose en el chiquero del puerco. Ha vivido como puerco porque puerco era, pero ahora al recibir la gracia transformadora ha sido transformada de puerco en oveja. Ahora la oveja gime para salir de la lama, del barro, porque ahora quiere vivir como oveja, porque es oveja. Así que tú no puedes entender cómo un puerco es transformado en oveja y quiere continuar viviendo en el chiquero del puerco, revolcándose en la lama. Quiere decir que ese puerco nunca ha sido transformado. La gracia de Dios perdona y transforma al mismo tiempo. Y ahora yo te digo una cosa: tú eres precioso a los ojos de Dios. Dios te ama con un amor que tú jamás podrás entender. Por todos los países donde viajo, encuentro gente destruida por el pecado. Gente que me busca a veces en el hotel porque descubren dónde estoy hospedado y lloran diciendo: pastor,
estoy perdido. Conozco el Evangelio. He sido bautizado. Muchas veces gente que me dice, pastor, yo soy un líder de iglesia. Nadie sabe, pero yo tengo un pecado escondido. Pastor, ayúdeme, por favor. Y en realidad esas personas no quieren mi ayuda. ¿Qué te voy a ayudar a ti, yo, pobre pecador? Igual que tú. Me sostiene la gracia de Cristo. No me sostiene mi fuerza de voluntad, mi dominio propio. Pero entonces en esos diálogos yo llevo a las personas a Jesús. Y cuando las personas entienden que el Evangelio, le entregan la vida a Cristo. ¿Cuántas veces en las noches evangelísticas entra al auditorio gente destruida, hecha pedazos, acabada? Aquí cerca, en Santa Cruz de la Sierra. Un día entró un borracho, estaba allá sentado en medio de la multitud. Yo estaba predicando durante una semana entera en un coliseo cerrado. Y dije, ¿cuántos quieren entregarle la vida a Cristo? Porque termino mi mensaje así. ¿Por qué? Porque la predicación es llamar a las personas al arrepentimiento. Esta tarde también voy a llamar a las personas. Y esa noche ya dije, ¿cuántos quieren aceptar a Jesús como su Salvador? Levántense y vengan. Y la primera persona que se levantó era un borrachito. Y vino por el corredor tambaleando. Estaba literalmente ebrio, completamente ebrio. Vino tambaleándose, casi cayendo. Y la gente se rió de él. Y llegó aquí adelante. Y naturalmente mucha gente más vino. Y algunos llegaban cerca de él y se retiraban. ¿Sabes por qué? Porque olía a alcohol. Olía mal. Él no se bañaba. Era un hombre que vivía en la calle. Después me enteré que durante 30 años vivió ahí en el mundo de pecado, en la bebida. Pedía limosna para comprar bebida. Una vida destruida. Y esa noche, él no entró porque quería escuchar la palabra de Dios. Entró porque estaba lloviendo y el coliseo tenía techo y se metió. Pero ahí lo tomó la palabra de Dios. A la segunda noche yo volví a hacer un llamado, pero esta vez dije, los que se han levantado anoche ya no se levanten hoy, porque anoche ya tomaron su decisión. Y la primera persona en levantarse fue el borrachito. Y vino nuevamente tambaleando. Y la gente se reía. Porque seguramente pensaba, ese pobre hombre no entiende nada, no sabe nada. Si el pastor dijo, los que han venido anoche, él ya se levantó anoche y ahora vuelve de nuevo. No, ese hombre no entiende nada. La tercera noche prediqué y dije, los que se han levantado las 2 primeras noches ya no vengan. Y yo pensé que el borracho iba a aparecer, pero no apareció. Y la cuarta noche no apareció y la quinta noche no apareció más. Pero el viernes en la noche yo hice un llamado para el bautismo. Y dije, ¿cuántos quieren ahora tomar su decisión para ser bautizados? ¿Quieren venir aquí adelante? Y de repente un hombre apareció. Jeans, camisa blanca. En su mano tenía una Biblia nuevecita, así. Y vino. Y llegó mucha gente para el llamado. Y él estaba ahí. Y lloraba, y lloraba, y lloraba. Cabello bien cortado, bien peinado. En ese tiempo se usaba gomina, bien engominado. Y de repente cuando yo hablé con ellos y lo vi, le pregunté, ¿tú estuviste la otra noche? Y él levantó los ojos y me dice, sí, pastor, el borracho soy yo, pero ahora ya no estoy borracho. Cuando comenzó el bautismo, y yo lo encontré a él atrás llorando, y le dije, ¿qué te pasa? Y él me dice, es que no me quieren bautizar.
pero ¿por qué no te quieren bautizar? Y él dice, es que hay un hermano que dice que si el domingo yo estaba borracho y el lunes estaba borracho, ¿cómo me voy a bautizar hoy? Y es que yo he contado mi historia, durante 30 años he bebido. Entonces me han dicho con todo cariño que mejor espere para bautizarme más adelante. Pero ellos no saben mi historia, pastor. Cuando yo tenía 20 años me casé. Yo soy ingeniero de minas y trabajaba en una empresa minera aquí en mi país. Me casé, me fui de luna de miel. Y cuando estábamos regresando, dormité en el volante, me salí de la carretera. Yo salí vivo. Mi esposa murió. Y ese día la vida acabó para mí. Quien manejaba el carro era yo. Quien se durmió era yo. Quien tenía que morir era yo, no ella. Pero ella murió y yo salí vivo. A partir de ese día ya no me preocupé con la profesión, con el trabajo, con la familia. Me entregué a la borrachera, borracho, todos los días bebiendo para olvidar mi triste situación. Hace 30 años, pastor, cuando me levanto lo primero que hago es beber, beber, beber. Voy a la calle a pedir limosna para beber, 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 hasta el día en que entré por primera vez porque estaba lloviendo. Y usted pensará que yo no entendía nada porque estaba borracho, pero entendía todo, pastor. Yo entendía que el evangelio no solo me perdonaba, que Cristo quería transformar mi vida. Y la segunda noche, cuando usted dijo, los que se han levantado anoche ya no vengan, ¿usted cree que yo no entendí? Yo entendí. ¿Y por qué te levantaste? Porque la primera noche saliendo del estadio volví a beber. Entonces al día siguiente dije, no, mi decisión de anoche ya no vale, hoy me entrego de nuevo, y me entregué. Pero el martes no bebí, ni el miércoles, ni el jueves. Me bañé, me cambié esta ropa nueva, me corté el cabello, la barba. Quiero ser bautizado, pero no me dejan. Y ellos tienen razón. ¿Cómo pueden confiar en un borracho que el domingo estaba borracho durante 30 años? Y a mi lado había un hermano. Comenzó a llorar y se acercó y lo abrazó. Y le dijo, hermano, quien dijo que no podías bautizarte era yo. Pero es que no conocía tu historia. Si quieres, vamos, te vas a bautizar. Y esa tarde él entró al tanque del bautismo y fue bautizado. 5 años después yo volví allá. El pastor me recogió en el hotel, me llevó al centro de la predicación y había un hombre con un casco, con un chaleco fosforescente, una linterna en la mano, en la otra mano un walkie-talkie, dando órdenes. Cierren la puerta allá, que hay mucha gente, abran la otra, y eso, aquí corría de un lado para otro dando órdenes. Y el pastor me dice, ¿te acuerdas de ese hombre? No. Ese es el borracho que se levantó en tu campaña hace 5 años atrás y ahora es un líder de iglesia. Eso es lo que el evangelio hace, querido. Te encuentra en la vida destruido, acabado, sin futuro, sin perspectivas. Entonces Cristo te extiende su mano, te toca, te abraza. Puedes estar oliendo a puerco como el hijo pródigo. Los piojos te pueden estar cayendo espiritualmente por el cuerpo. Jesús te abraza porque te ama y te levanta y te hace una nueva criatura. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Y por eso te voy a hacer un llamado esta tarde. Hay 3 tipos de personas. Aquellos que ya han estudiado la Biblia, pero que todavía no han tomado su decisión para bautizarse. Y este es el momento para que le digas a Jesús, Señor, yo quiero ser bautizado. Hay un segundo grupo de personas. Personas que tal vez están escuchando la palabra de Dios por primera o segunda vez. Y ustedes tal vez no están listos para el bautismo. Pero si esta tarde quieren decirle, Señor, yo quiero estudiar más la Biblia,
yo quiero prepararme para conocer más el Evangelio, también el llamado es para ti. Y en tercer lugar, hay personas que ya han sido miembros de iglesia. Por esas cosas que la vida tiene, porque a veces la vida golpea y golpea feo. Hoy día estás lejos de Jesús, lejos de la iglesia. Entonces te voy a pedir que te levantes también tú y vengas aquí adelante, porque yo quiero hacer una oración especial por ustedes. Voy a pedirle a Amalia que venga para cantar, porque mientras ella canta, voy a pedirte que te levantes y llegues hasta aquí adelante para orar conmigo. ¿Quién es la primera persona que quisiera levantarse y venir? Por favor, abran las cuerdas, dejen a las personas pasar. Hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Déjense traer por el Espíritu de Dios. Vida andaba yo, errante por el mundo y El apóstol Juan en Apocalipsis dice que de repente vio un mar de gente, una gran multitud que no se podía contar, de todas las razas, de todas las naciones, de todos los idiomas. Esta multitud esta tarde aquí es una pequeña representación de esa gran multitud en el cielo. Oh, querido, por favor, paren la música, paren la música. Yo quiero que ustedes me entiendan bien lo que les voy a decir. El otro día alguien me dijo: pastor, usted parece que se va a morir porque siempre anda diciendo la misma cosa. No, no, querido. Lo que quiero decirte es que yo ya no soy un joven de 60 años. Yo ya viví mucho. Sigo viajando, sigo predicando con la misma fuerza. Pero tal vez en esta tierra yo ya no te vea. Pero quiero verte en el cielo. Y quiero que te acerques y me digas: pastor, usted creo que no celebra a mí, pero aquel sábado de tarde, en la explanada de la universidad, en Juliaca, yo me levanté, yo fui adelante. Y si haces eso, ahí sí tendré la eternidad toda para poder abrazarte. Que Dios te bendiga. Llegarás al cielo no es porque nunca has caído, es porque aunque caíste, te levantaste y caminaste con Jesús hasta el fin. Vamos a orar. Padre querido, derrama tu bendición sobre este pueblo lindo, Señor. Qué maravilla. Si uno de ellos pudiera venir aquí adelante para contemplar el cuadro, quedaría emocionado. Este es un pequeño símbolo de aquella gran multitud que no se podía contar ahí en el cielo. Quechuas, aymaras, gente que habla español, inglés, alemán, francés, tailandés, chino, de todas las naciones, gente que creyó en ti, que te aceptó. Oh, por favor, Señor, quédate con cada una de estas personas en sus luchas, en los dramas que viven, en las dificultades que enfrentan. Tal vez aquí hay alguien que tiene un hijo que se está yendo al mundo, que siga orando con fe, que crea en tu poder, tú lo vas a traer. Tal vez hay alguien enfermo del cuerpo, de la mente o del alma. Cúralo, Señor. Tú eres grande, tú eres poderoso, para ti no hay nada imposible. Quédate con ellos siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, queridos.